El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En Colombia, durante 30 años, se han creado 20 zonas de reserva campesina, 13 de ellas en el gobierno del presidente Gustavo Petro, más de la mitad y en tan solo 2 años y medio. Con las zonas de reserva campesina, es evidente el compromiso y la voluntad política del gobierno, con la reivindicación del movimiento campesino, la reforma agraria y la paz. Una esperanza para hacer de Colombia una potencia en la producción de alimentos. Las zonas de reserva campesina son una figura de ordenamiento territorial por medio del cual diferentes veredas se agrupan y determinan que dentro de su territorio hay ciertas líneas productivas, hay ciertas identidades y que predomina la identidad campesina, la conservación y la producción agrícola en su más sentido del campesinado y deciden delimitar la zona. Es una figura catastral y es una figura que básicamente lo que propende es que en ese territorio prevalezca la producción de alimentos y prevalezca la identidad campesina. Las zonas de reserva campesina, siendo la figura de ordenamiento que son, tienen la particularidad en donde uno encuentra, es un territorio donde uno encuentra la explotación agrícola, encuentra la explotación campesina, encuentra una identidad que se arraiga a una colonización que hace mucho tiempo propende por el acceso a la tierra, por la formalización, por la atención a los problemas institucionales en la ruralidad colombiana. Es una zona en donde normalmente convergen diferentes organizaciones y también productores y que básicamente encuentra la razón de ser de la despensa agrícola de un país. El territorio, cuando se proclama zona de reserva campesina, es un territorio que ya es del campesino, que ya es un espacio en donde nosotros podemos cultivar, donde podemos crecer, donde nosotros mismos podemos realizar diferentes dinámicas y es para el campesinado. Creo que es algo gratificante, muy necesario para poder nutrirnos en estos intercambios de las zonas de reserva campesina ya constituidas y de las que están por constituir. El trabajo comunitario de hombres y mujeres del campo a través de la productividad y el amor por la tierra abre caminos a la diversidad en las 13 zonas de reserva campesina. En el gobierno del presidente Gustavo Petro se han constituido 13 zonas de reserva campesina que suman alrededor de 633.300 hectáreas, siendo cada una aprobada por Consejo Directivo y con su delimitación y hectareaje definido en cada uno de los actos administrativos. Siendo así que Sumapaz, por ejemplo, la zona de reserva Sumapaz ubicada en el municipio de Bogotá, tiene 22.765 hectáreas. La zona denominada Güejar y Cafre, ubicada en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto Rico, tiene 33.614 hectáreas. La Tuna, que es la primera zona de reserva campesina del municipio del Cauca, tiene 176.195 hectáreas. La denominada Lozada Guayabero, ubicada en el departamento del Meta, en el municipio de Macarena y en el municipio de Uribe, tiene un área de 163.735 hectáreas. En el departamento de Boyacá tenemos a Paraíso Escondido, en el municipio de Togui, que tiene cerca de 6.949 hectáreas. La zona denominada Venecia, en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Venecia, tiene 8.473 hectáreas. La zona de reserva denominada Tuluá, en el Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, tiene 33.293 hectáreas. En el municipio de Pradera, Valle del Cauca, también tenemos una zona que tiene cerca de 8.500 hectáreas. En el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, hay una zona de 42.900 hectáreas. San José de Apartadó, la zona denominada San José de Apartadó, tiene cerca de 29.400 hectáreas. La zona de Santa Isabel y Anzoátegui,
que está en el departamento de Tolima, tiene 23.600 hectáreas. Alto Sinú, en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta, tiene 80.200 hectáreas aproximadamente. En los municipios de Samacá y Venta Quemada tenemos una zona de reserva campesina de cerca de 7.000 hectáreas en el denominada Santuario del Rabanal. En virtud que desde este siglo, Sumapaz como organización campesina vio la posibilidad de constituirse en zona de reserva y no tuvimos respuesta positiva por los gobiernos anteriores al presente de Petro Urrego o del pacto histórico. Lo que podemos referenciar es la espera que tuvimos que tener a gobiernos como el de Uribe Vélez, al gobierno también de Santos y al gobierno de Duque, que se negaron a expedir la resolución y a reconocernos como zona de reserva campesina. Después de que elaboramos plan de desarrollo, lo pasamos, de que hubo audiencia pública en el 2016, debimos esperar la posesión del gobierno del cambio para que una de sus primeras acciones hacia el campesinado fuera la constitución de zona de reserva campesina de Sumapaz. Una zona de reserva con una particularidad, que es que está en el territorio de la capital de la República y que está también enmarcada por el Parque Natural Sumapaz, en ese páramo estratégico para la vida, pues. En gobiernos anteriores, pues, teníamos la zona, pero no pasaba nada. Pero cuando llega este gobierno es que se dio un salto donde nos abrieron las puertas. La verdad es que ha sido un logro muy importante. Y es tan importante porque es la primera vez que descubrimos que podemos levantar la mano y ser escuchados como campesinos. Los proyectos productivos y las organizaciones campesinas adquieren relevancia en estos territorios. Las zonas de reserva campesina, si bien son una iniciativa de las comunidades a través de lo que se denomina el Comité de Impulso, y es a través de unos voceros que levantan unas banderas y recogen unas peticiones de las veredas que están interesadas en pertenecer a esta figura, también es cierto que esto lo que permite es mayor visibilidad. En el país existen muy pocas zonas de reserva campesina, en cambio existen muchas juntas de acción comunal, lo que permite que haya unos recursos asignados a través del subsistema de reforma agraria número 2, y eso hace que haya jugadores más visibles y que el campesinado tenga una representación mucho más amplia en los espacios de planeación y de ordenamiento territorial en la ruralidad. Lo estratégico de allí es que, siendo tan extenso, pues en la totalidad de la localidad 20 de Sumapaz, pues, hay aproximadamente 1.000 familias en el momento, de las cuales son 600 aproximadamente que constituimos la zona en un total de 16 comunidades o veredas, juntas de acción comunal que aprobamos, que inclusive tenemos que pasar extensión del parque natural o del páramo para poder constituir 2 polígonos en una sola zona. Hoy, frente a la crisis climática que vivimos, a todas las afectaciones de ese cambio, agudizado lógicamente por los fenómenos que se dan en la sociedad de consumo y el capitalismo, como lo expresa el mismo presidente Petro Urrego, pues allí hay una alternativa mediante un plan de desarrollo que fundamentalmente nos inspiramos en vivir en armonía con ese ecosistema o con esos ecosistemas de esa cordillera, para hablar así, la selva alta andina, el páramo bajo y el páramo alto que nosotros limitamos y hemos habitado durante más de 100 años como comunidad campesina. De esa misma forma buscamos y estamos proponiendo empezar a manejar el tema, buscar el tema de semillas criollas para tener también la autonomía alimentaria, que una zona de reserva campesina donde quiera que esté le da facilidad para que todo un municipio y toda una región progrese.
El diálogo continuo con las comunidades y organizaciones campesinas ha construido confianza en la Colombia rural. Durante este gobierno se ha conversado continuamente con las organizaciones campesinas, además de que el acto legislativo que reconoció a los campesinos como sujetos de especial protección eleva las obligaciones que tiene el Estado para atender esta comunidad. Esto ha permitido que exista un diálogo más continuo y un diálogo mucho más armónico con las organizaciones. La voluntad política del gobierno es atender a los actores que están en la ruralidad. La reforma agraria se hace con los actores en la ruralidad y yo creo que aquí convergen dos cosas importantes. Uno, la voluntad política reflejada en la asignación de recursos efectivos a las zonas de reserva campesina. Dos, la necesidad de ir a territorio y conocer la realidad del territorio. Creo que hablar con los líderes en Bogotá es distinto a conocer las comunidades en sus casas, en su territorio, y esos dos factores nos han permitido que hoy en día tengamos las cifras que son exitosas y que son motivo de orgullo, evidentemente, para el movimiento campesino y para un Estado que se preocupa por una reforma agraria rural integral. Es otra cosa que se gana ya con la llegada de este gobierno en particular, el reconocimiento como víctimas colectivos del conflicto armado que vivimos. Entonces, digamos, antes de la constitución de zona de reserva campesina, lo que hacíamos nos faltaba esa resolución para poderlo, digamos, pelear con más legitimidad. Pero antes nos tocaba hacerlo porque si no, lo otro sería desplazarnos o vivir en la precariedad, en la miseria, y esa no ha sido la condición de la familia campesina en Sumapaz. Siempre se ha pensado en una forma de vivir digna y una forma, digamos, decorosa. Una tremenda alegría porque esto es un proceso que venimos nosotros buscando desde el 2015 exactamente, y ya que hoy se declare zona de reserva campesina, esto es una felicidad para todos los campesinos del corregimiento. Tubérculos andinos, café, plátano y cacao, en combinación con la ganadería sostenible, hacen parte de la resurrección económica en estas zonas. En las zonas de reserva que se han actualmente constituido tienen ya unas líneas base para la implementación del Plan de Desarrollo Sostenible. Tenemos ganadería sostenible, tenemos agropastoril, tenemos también agroecología, y unos productos que son básicos de la misma identidad campesina, como puede ser, por ejemplo, los tubérculos andinos, como puede ser el plátano en ciertas zonas, como puede ser las asociaciones caficultoras en Santa Isabel y Anzoátegui, que por cierto es una zona de reserva campesina cuyo comité de impulso es únicamente conformado por mujeres y con apoyo de estudiantes y jóvenes que les gusta la ruralidad de la Universidad del Tolima. Y eso nos ha permitido que esas asociaciones de caficultores puedan tener una plataforma y ya tengamos unas líneas productivas. Es bueno recordar que desde el 1 de noviembre la Agencia Nacional de Tierras tiene facultades para desarrollar proyectos productivos en las zonas de reserva campesina constituidas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente va a intervenir la Agencia de Desarrollo Rural ADR, sino que asimismo también va a intervenir la Agencia Nacional de Tierras, y este año nos estrenamos con ese decreto y este año podemos decir que tenemos un equipo, vamos a tener un equipo asignado para presentar proyectos, para presentar propuestas y para poder lograr que esas comunidades tengan financiamiento que sea sólido y que sea a futuro. Una zona de reserva campesina netamente productora principalmente de cebolla roja, la famosa cebolla ocañera, café, tomate, maíz, frijol. Es la despensa agrícola y alimentaria, sobre todo la costa atlántica. El Valle del Cauca es un departamento muy rico en el sentido de que tenemos desde el mar hasta el páramo. Entonces nosotros producimos leche, café, mora, banano, plátano. Es una zona de 3 pisos térmicos. La producción agropecuaria es diversa por esa condición. Producimos café, plátano, frijol. Primero que
producimos allí es conocimiento. Y efectivamente, digamos, la tarea fundamental de la zona fue estudiar. ¿Estudiar qué? Pues estudiar cómo es que podemos plantearnos un plan de vida a largo plazo que tenga que ver con la conservación del campesinado en el páramo y del páramo para los pueblos o la alta montaña para los pueblos. Pero también, históricamente, hemos sobrevivido con una ganadería que en principio fue extensiva, con ganados criollos, con ganado también ovino y algunas especies menores, pero fundamentalmente hemos posicionado allí el ganado de doble propósito de raza normando, en el cual procesamos la leche a través de sus derivados. Pero también, como podemos entender en esa altura, que está superior a los 2.500 y hasta los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, producimos papa, fundamentalmente como tubérculo andino, pero también cubios, papas criollas y otras variedades. Cubio, ibias y chubas. Entonces, todo eso producimos. En las zonas de reserva campesina, la producción agraria y la biodiversidad conviven en armonía con la preservación. En el marco de la COP16 se logró algo histórico para el movimiento campesino y fue reconocer que dentro del territorio de Ley Segunda, Ley Forestal, pueden existir las zonas de reserva campesina, porque se reconoció al campesino como un guardián del territorio, como alguien que preserva y conoce sus recursos naturales y por lo tanto la sostenibilidad del territorio también depende de la explotación equilibrada del campesinado. Entonces, por primera vez se constituyó la zona de reserva campesina Pradera, cuyo traslape tiene el 60% de Ley Segunda y por esa razón se considera un hito y fue un logro tanto para el sector agricultura como para el sector ambiente, porque se generaron las conversaciones que se tenían que haber tenido hace mucho tiempo y se entendió que el campesino es parte activa de esos territorios que son en su parte protegidos también. El enfoque al que hemos llegado es el enfoque agroecológico, en donde no solo se conserva el ecosistema, sino la vida también humana. O sea, donde hay otra concepción, hay otro conocimiento que contradice a lo que fue la Revolución Verde y a lo que es la producción en gran escala, que sí de verdad impactaría a un ecosistema como el de la alta montaña. Tenemos un concepto que debemos hacérselo saber también al presidente. Nosotros creemos como campesinado que el territorio está ordenado alrededor del agua. Otra cosa es que los modelos y planes de desarrollo del capitalismo trata de desordenarlo para ponerlo a favor de sus intereses. Nosotros lo que hacemos es respetar al máximo posible ese ordenamiento natural, que es alrededor del agua. Allí la cuestión es por cuencas y microcuencas, eso no tiene, tanto que allá le llamamos ollas. Y la olla es una microcuenca que tiene su orden, eso no tiene otra cuestión. Santa Rosa es primero en avistamiento de aves a nivel nacional y es el municipio verde, donde nacen las aguas y todo, entonces todos estamos apostando a la protección y al cuidado de todo lo que estamos haciendo allí. Las mujeres en estos territorios están jugando un papel político, económico y social, fundamental para su crecimiento. Hablemos de la mujer campesina y otras mujeres trabajadoras, como las mujeres de la educación, de la salud y mujeres de la política. Han sido motor de la historia y lo voy a resumir por qué. Porque en los periodos de violencia a los hombres les correspondió ir a la guerra. O sea, allí es un territorio también de resistencia. Y fueron las mujeres las que lograron consolidar esas parcelas, o sea, esas unidades familiares. Ellas fueron las que resistieron. Además de que les tocaba ir a sacar al esposo de la cárcel o a ir a enterrar a su hijo, la mujer se jugó ese papel. En la constitución de la zona de reserva campesina, por supuesto, ya tenemos un factor determinante y es que
ya hay un reconocimiento mayor del papel de la mujer en la política y en la sociedad. Y entonces, hoy por hoy, pues tenemos que decir, yo estoy hablando aquí como vocero, pero las voceras legítimas de la organización son mujeres. Asojuntas las preside una mujer, el sindicato agrario lo preside una mujer, y si no en mayoría, sí digamos, en número muy equilibrado en todos los debates, en las asambleas. Eso no quiere decir que el machismo o el patriarcado no tenga allí pues, presencia, pero el papel de la mujer sí es fundamental. Yo podría decir que en la mayoría de las fincas y en las casas campesinas, la que manda es la mujer. Así el hombre, digamos, ostente otra cosa, pero las mujeres son las que ordenan la finca. Dentro de los recorridos que se hacen en las zonas de reserva campesina, es bastante gratificante para la Agencia Nacional de Tierras saber que hemos llegado con una oferta institucional y ha permitido que, por ejemplo, organizaciones de mujeres se agrupen, fomenten una zona de reserva campesina y por primera vez en la historia se estrena una zona campesina solamente impulsada por mujeres, como es Santa Isabel y Anzoátegui, en el departamento del Tolima. También impulsamos con las mujeres, los niños y los jóvenes ese saber ancestral, no solamente al tema de la producción, sino también al tema de la conservación. A través de las zonas de reserva campesina, el gobierno viene desmitificando el concepto de que son áreas de conflicto por un espacio de conservación, planeación y armonía de la gente. Las zonas de reserva campesina históricamente fueron satanizadas y estigmatizadas por creencias acerca de que se constituía una zona de reserva campesina y básicamente se tenía la concepción de que se convertía en un ente territorial independiente y que iba a tener unas normas diferentes y que el comité de impulso iba a ser quien iba a dictar los parámetros de comportamiento. Eso no es así. Las zonas de reserva campesina están contempladas en la Ley 160 de 1994. Es una lucha histórica, no nació en 1994. Estamos hablando de las colonias campesinas inicialmente. Entonces, las zonas de reserva campesina son unas iniciativas que hemos venido desde hace 2 años desestigmatizando, conversando y ampliamente compartiendo la figura que simplemente pretende ser una plataforma para que las personas puedan encontrarse, conversar sobre cómo se piensa en el territorio y sobre todo personas que son productoras y personas que han resistido a la violencia, al desplazamiento y sobre todo a la estigmatización. La región de Sumapaz parte de una gran extensión llamada la Gran Hacienda y la incorporación de muchas familias desplazadas de oriente del Tolima, Cundinamarca, sur de Boyacá, que sufrieron la explotación de los hacendados. Vino la lucha por la tierra en unos 30 años, el campesinado ante el Estado colombiano, gobierno de Alfonso López Pumarejo, se abroga el derecho a la tierra. Y a partir de ahí comienza un proceso sostenido de adaptación, de cultivos, de ganadería y de formas de vida que son frenados por periodos de violencia, porque el periodo de la lucha por la tierra fue de violencia, de hacendados contra el campesinado. Las zonas de reserva campesina pueden incomodar a quienes estén pensando en continuar con la acumulación de tierras baldías en lugares en donde el Estado aún no ha llegado a formalizar o adjudicar, porque evidentemente la zona de reserva pues delimita un lugar de priorización para esas formalizaciones. Puede estar siendo un escollo para quienes puedan estar pretendiendo un fraccionamiento antieconómico de suelo rural, eso quiere decir urbanizando, loteando, puede ser un escollo, puesto que la zona de reserva campesina entra a también proteger la economía de la agricultura o de la explotación pecuaria y eso evidentemente riñe con la formación y proliferación de urbanizaciones y loteos. Las poblaciones campesinas, en su amplio conocimiento y sabiduría, son la base de la edificación de estas reservas. Las zonas de reserva campesina, recordemos, es una iniciativa comunitaria.
es una iniciativa que nace de los mismos ciudadanos, no es una responsabilidad, no es una imposición del Estado y tampoco es una obligación del Estado la constitución de las zonas. Las zonas tienen su éxito porque tienen legitimidad social y porque quienes están en el territorio aprueban y quieren la protección de los recursos naturales. Entonces, no es una bandera de un partido político, no es una bandera ni es una política de Estado, es una iniciativa, es una figura que está legitimada y está normada en la Ley 160, hace más de 30 años. Pero hay un proceso, eso sí tienen que saberlo Presidencia y la opinión pública, hay un proceso, hay una expectativa, hay una iniciativa del campesinado en que alrededor de ese gran macizo del páramo de Sumapaz se constituyan zonas de reserva campesina, ojalá fuera solo una, pero zonas de reserva campesina de acuerdo a las características de cada territorio, que como fin principal tenga la preservación del campesinado ahí y del ecosistema para el beneficio de los pueblos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.